Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Schettino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Schettino. Una nueva emisión de este podcast que ustedes pueden escuchar en diversas plataformas, especialmente en Dixo.com, en donde pues todos los lunes tenemos una nueva emisión de Fuera de la Caja, pero también compartimos esta plataforma con otros colegas que platican de temas diferentes, de otro modo. Roberto Morán aparece los martes, los jueves tenemos dos, de Fer Alvarado, Bien Comer, y de Miguel Kane, Linterna Mágica, y los viernes con Alejandro Alemán, Josué Corro, Penny Oliva, Filmsteria. En todos estos emisiones de distintos temas pueden escucharlos a través de esta plataforma de Dixo, y les recuerdo, los lunes estamos con una nueva emisión de Fuera de la Caja, en donde pues todas las semanas pares hablamos de cosas de largo plazo, de largo aliento, y en las semanas nones hablamos de temas más de coyuntura. Hoy estamos en una semana non, esta es la emisión número 7, y nos corresponde hablar de temas de coyuntura, de lo que está pasando en México. Agradezco muchísimo los comentarios que me hacen llegar a través de las plataformas. En YouTube también estamos, y ahí he recibido comentarios muy útiles. También pueden ustedes hacerme llegar su opinión a través de la página de web www.macario.mx, el correo electrónico macario@macario.mx, o en Twitter @MacarioMX. Y les decía, hoy vamos a hablar de un tema de coyuntura, y específicamente es cómo ha ido avanzando la construcción del nuevo gobierno, esta transición que ha sido pues la más fluida de los últimos tiempos, indudablemente. Era más fluida antes, cuando pues el mismo partido mantenía el control año tras año, sexenio tras sexenio, no solo en la presidencia, sino en las cámaras, en todas las gubernaturas. Pero en estos tiempos de democracia, creo que indudablemente esta ha sido la transición más tersa que hemos tenido. Es una buena cosa, en particular porque se trata de una transición muy larga, 5 meses de espera entre el triunfo de la elección y la toma de posesión del nuevo presidente, y eso podría complicar las cosas. Y en esta ocasión, en donde el triunfo fue de una opción que claramente se manifestaba en contra de muchas de las propuestas, ideas de los últimos años, pues había el riesgo de que esto causara nerviosismo innecesario en materia política y económica. Afortunadamente, tanto el presidente constitucional Enrique Peña Nieto como el presidente electo Andrés Manuel López Obrador han sabido pues ponerse de acuerdo en este proceso. Eso no significa que estén de acuerdo en las ideas. Recientemente, la semana pasada, que tuvimos el arranque formal de transición entre los dos gabinetes, se dijo con toda claridad, son perspectivas distintas, pero el proceso, que es el importante, parece estar funcionando de buena manera. Y aquí un poco la preocupación es exactamente qué es lo que van a hacer en este nuevo gobierno, cuáles son las ideas que les están impulsando. Y para mí un poco la preocupación es que estaríamos viendo soluciones a problemas que no existen, y no estamos viendo soluciones a problemas que sí existen. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador, contundente, 30 millones de votos, ya comentábamos aquí desde la primera emisión, es resultado de la combinación de distintos grupos. Un grupo muy grande que sigue a López Obrador desde hace mucho tiempo, que puede rondar 15 o 16 millones de votos, y lo ha seguido, insisto, en todas las circunstancias, y votaron otra vez por él. Pero a estos 16 millones se sumaron otros dos grupos que no habían votado por él en ocasiones anteriores, y que son los que le dieron el triunfo hoy. Creo yo que estos dos grupos pueden calificarse o definirse con cierta claridad. Hay un primer grupo de personas que se fueron convenciendo de que México nunca había estado peor en su historia, y se fueron convenciendo a partir
partir de un trabajo de buen tiempo, yo calculo más o menos 10 años de construcción de este mito. Esta idea de que estamos en la peor situación que México había tenido en toda su historia. Esto no es cierto, salvo en un par de cosas que indudablemente son de las más importantes hoy. El tema de corrupción, que no sé si estamos en el peor momento de corrupción, pero sí en el momento más evidente, eso no hay duda. Y el tema de la violencia, en donde claramente sí estamos en una situación muy seria que no habíamos visto desde hace 50 años. Las tasas de homicidio que tenemos en este país, que deben estar rondando 23, 24 por cada 100,000 habitantes, no se habían visto desde inicios de los 60 o con más claridad los años 50, con un país totalmente distinto, una violencia también distinta, pero creo que este es un factor que pues fue confirmando a muchas personas la idea de que estábamos en la peor situación que México había vivido, y extendieron esta idea a los temas económicos, a los temas de distribución de ingreso, a los temas de oportunidades, en donde me parece México hoy está mucho mejor que antes. En muchas de estas cosas no creo yo que haya ninguna duda. La economía ha estado creciendo a un ritmo bastante razonable por muchísimo tiempo, más de 2% anual durante prácticamente 30 años, con inflaciones bastante moderadas, con oportunidades de empleo y crecimiento distribuidas de manera inequitativa a través del territorio nacional, pero sin duda existen. En materia económica creo yo que no hay o no debería haber grandes quejas. El problema de desigualdad de ingreso y pobreza se ha reducido, se redujo poco después de la crisis de 94-95, de ahí en adelante se fue reduciendo, se ha mantenido muy estable prácticamente desde inicios de este siglo. No es que estemos muy bien, no estamos muy bien, estamos en el continente más desigual del mundo, no somos el país más desigual de América Latina ni cerca, pero indudablemente en eso estamos mal, pero no hemos empeorado en años recientes. Pero la idea de que México estaba en la peor situación de la historia fue algo que convenció a muchos mexicanos. Insisto, fue un trabajo hecho laboriosamente, cuidadosamente, con mucho tiempo de anticipación y mucha consistencia. En particular en redes sociales esto fue exitosísimo, la creación de ciertos conceptos que se volvieron mantras, que se repetían continuamente: no más sangre, ¿cuántos más? Somos 132, nos faltan 43, y estas palabras, buena parte de ellas originadas en la violencia creciente, se extendieron a todos los temas, convencieron a muchos mexicanos de que estábamos peor que nunca y que necesitábamos un cambio de fondo radical, y eso fue lo que votaron. Conforme estos grupos empezaron a notarse en las encuestas, creo que esto fue más o menos claro en marzo y abril, ocurrió el fenómeno del tercer grupo. Los priistas, que percibieron que su partido iba a perder, que iba a estar en riesgo de desaparecer, como creo yo que lo está en este momento, y trataron de salvarse. Sin el PRI podían quedarse sin empleo, y algunos de ellos probablemente estarían amenazados con la cárcel. Hay que acordarse que pues hay corruptos en todas partes. Me imagino que algunos de ellos en el PRI pues tenían esta preocupación y decidieron moverse a apoyar a Morena, y este último grupo le da el jalón final que coloca a López Obrador, como decía yo, en una votación inmensa, 30 millones de votos, mayoría clara en la elección y pues mayoría en las cámaras, que puede convertirse muy fácilmente en mayoría calificada, puesto que hubo la elección de 26 congresos locales. Morena logra ganar al menos 20, 16 de ellos en estados en donde los gobernadores perdieron todo, y entonces están construyendo ahora una estructura política territorial con 32 coordinadores generales de los delegados federales y 300 coordinadores regionales que coincidirán, me imagino, al menos así parece, con los distritos electorales. Una estructura orientada al control político absoluto del país en manos de López Obrador. Esto es interesante porque en las últimas semanas antes de la elección, López Obrador había anunciado
planteado que los cambios profundos no ocurrirían sino hasta 3 años después. Y eso porque él no pensaba ganar la mayoría. Creo que quería construir la mayoría entre 2018 y 2021, obtenerla en la elección intermedia y a partir de entonces llevar a cabo la gran transformación. Se le aceleraron los tiempos, tiene que hacerlo desde ahorita y creo que lo está haciendo. En términos políticos es indudable, no solo el control de las dos cámaras y este control territorial que le acabo de comentar, también el control de los sindicatos a través de ofertas muy específicas, frenar la reforma educativa y echarla atrás para con esto tratar de obtener control del sindicato de maestros, frenar la reforma energética y meterle más dinero a Pemex e incluso construir una nueva refinería para con esto jalarse al sindicato de petroleros, la llegada de Napoleón Gómez Urrutia para hacer lo mismo con los mineros. Creo que veremos una negociación alrededor de esta famosa descentralización de la administración federal, que no va a ocurrir de manera muy relevante y pues se va a vender como una negociación y esto le va a permitir acercarse a la FETSE, a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y con esto ir reconstruyendo este gran sistema corporativo que le permitió al PRI gobernar a México durante décadas, y me imagino esa será la aspiración de López Obrador. No tendría nada de extraordinario. Los políticos eso es lo que buscan, el poder, y ese es el objetivo inicial. Después del poder viene lo demás, y aquí es donde me parece podemos entender ahora sí las ofertas de política pública que se han estado haciendo. Creo que López Obrador está tratando de moverse en 3 dinámicas distintas. Por un lado, respetar, o que parezca que se respeta, lo que se propuso en campaña, no echar atrás promesas de campaña, sino fingir que se cumplen, en algunas cumplirlas cuando se pueda, pero si no, que parezca que se está cumpliendo. En segundo lugar, esta concentración de poder a la que me refería, y en tercer lugar, la variable que ajusta todo es precisamente la política pública. Un buen ejemplo, creo yo, es el aeropuerto. Tiene que parecer que se cumple lo que dijo muchas cosas sobre el aeropuerto, dijo que lo iba a cancelar, dijo que lo iba a poner a consulta, dijo que iba a revisar los contratos, dijo que lo iba a concesionar. Pues de estas opciones elige el tema de la consulta. No va a ser una consulta, porque para eso tendría que esperarse a 2021, hacerlo a través del INE, etcétera. Entonces va a ser una encuesta, y esto le va a permitir pues tener más o menos claro en qué dirección tiene que moverse. Las encuestas que se hicieron sobre el aeropuerto hace algunas semanas indicaban que la mayoría de los mexicanos prefería que continuara la construcción. Creo que eso es lo que al final va a querer hacer López Obrador, pero pues se va a librar de tomar esa decisión haciendo esta encuesta, viendo cómo a través de la encuesta se le da la posibilidad de que se continúe la construcción, pero la acotará revisando algunos contratos, concesionando partes, etcétera, y entonces se va a librar de este tema. Es decir, la política pública queda subordinada a la apariencia de que se cumplen las promesas de la elección. Lo mismo ocurrirá en otros temas, insisto, así es como vamos a estar viendo decisiones en distintos temas que van a estar resultando fundamentalmente de los dos objetivos básicos del señor López Obrador: la apariencia del cumplimiento de promesas de campaña y la concentración de poder. Alrededor de esto va a tomar las decisiones. Note usted cómo la gran mayoría de las propuestas que tiene de política pública López Obrador están orientadas al sur de México. Ahí es el Tren Maya, ahí es el tren que va a conectar Salina Cruz y Coatzacoalcos para aprovechar el istmo. Ahí está también la refinería de Dos Bocas en Tabasco, ahí cerquita de Coatzacoalcos. En buena medida por eso ha estado hablando de las becas para los estudiantes de educación media superior y la posible construcción de 100 universidades nuevas. Son promesas orientadas al sur de México, en donde está su voto fuerte, el voto duro, estos 16 millones que le comentaba, y en donde está lo que él entiende. Él es una persona que ha viajado por todo el país, conoce todos los municipios, los ha conocido al menos 2 veces, creo que pronto estará dando una tercera vuelta o la cuarta, no sé en cuál va, pero esto no significa que entienda lo que
ocurre en distintas partes del país. Creo que él tiene una perspectiva que construyó en el transcurso de su vida, la consolidó en los años 70 cuando conoce la capital del país y la universidad, y creo que sigue pensando que vivimos en esa época. Sin duda el sur de México no es muy distinto hoy de cómo era en los años 70 ni como era en el siglo XVII. Ese es parte del problema del sur de México, y eso, creo yo, es el origen de un avance económico muy lento, de una gran pobreza, de una gran desigualdad, a diferencia de lo que ha ocurrido en el norte del país. Para que tenga usted una idea más clara de lo que ha pasado en los últimos años, de cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio y entró en vigor, 1994, 1995, de entonces a la fecha, las personas que viven al norte del paralelo 20, es decir, al norte de la Ciudad de México, incluyendo el estado de Yucatán y la mitad de Campeche y Quintana Roo, la mitad de Veracruz, toda esa parte, el ingreso de las personas en esa región se ha incrementado en 15%, en términos reales por persona. En cambio, las personas que viven al sur de este paralelo, en el transcurso de estos 25 años, han perdido el 10% de su ingreso. Por eso, cuando uno va al sur de México y critica el neoliberalismo y las reformas, pues va a recibir apoyo popular, porque evidentemente en estos 25 años a la gente que vive en el sur de México le ha ido mal, no, eso no hay duda, y a la gente que vive en el norte de México le ha ido bien. Son los dos países que tenemos desde siempre y que ahora se van separando cada vez más rápido. Frente a eso, lo platicábamos en otras plataformas, porque no teníamos podcast en aquel tiempo. Frente a estas dos dinámicas, la propuesta que a mí me parecía más inteligente es cómo le hago para jalar al sur y moverlo en la dinámica que se está moviendo al norte. Esa no parece ser la perspectiva de López Obrador. Él más bien está pensando en cómo desarrollar al sur desde la lógica que se tenía en los años 70. Y el norte pues no parece tener ofertas en absoluto. No he visto hasta este momento alguna idea que tenga que ver con el norte de México. Es una excelente noticia eso, porque el norte está funcionando sin necesidad que el gobierno se meta, así que mejor si los dejan en paz. Yo creo que seguirán creciendo y eso ayudará al país en su conjunto. La única oferta que hizo del norte, ahora la recuerdo, es esta idea de la zona libre en la frontera, una muy mala idea. Bajar el IVA otra vez, pero además ahora bajar el impuesto sobre la renta, duplicar el salario mínimo en una franja en la frontera norte. Indudablemente a los amigos de la frontera norte la idea de que les bajen el IVA pues les debe fascinar. Yo recuerdo de las últimas veces que me invitaron por allá fue cuando estuve defendiendo el alza del IVA, cosa que no les gustó y muy probablemente por eso ya no me invitan, pero creo que tenía yo razón. No existe una buena lógica en tener impuestos distintos. Entiendo que ellos tienen que competir con el sur de Estados Unidos, pero pues al final de cuentas necesitamos que este país funcione y se necesitan recursos y por eso necesitamos un IVA general. Pero bueno, en cualquier caso es la única oferta que se ha escuchado para el norte de México, una oferta que sería extremadamente costosa para las finanzas públicas que no están en su mejor momento, pero bueno, pues aunque ocurra o no esta medida, insisto, el norte de este país funciona y va a seguir funcionando porque ya entró a una dinámica global. Ahí en el norte de México las amenazas de Donald Trump, los riesgos de guerra comercial son mucho más importantes que cualquier cosa que ofrezca el nuevo gobierno. Pero al sur de México las ofertas a mí me preocupa que no van a ir en el camino correcto. Un último punto ya para terminar, el tema agropecuario, la idea de que se necesita que el campo funcione de manera distinta. Justo la semana pasada publicaba yo en una de mis colaboraciones en Fuera de la Caja en El Financiero los números de por qué no hay que meterse con el campo. El campo está funcionando bien, funcionando mejor que en
cualquier otra época anterior. Hay que tener mucho cuidado porque cuando empieza uno a mover cosas, luego la dinámica propia de cada uno de los sectores puede acabar con cualquier buena intención y convertir todo en una verdadera tragedia. Entonces, pues estamos avanzando en este proceso de transición. El nuevo gobierno va instalándose, creo que en una buena relación con el que se va. Insisto en que me preocupan las propuestas, pero bueno, pues ellos ganaron, tienen todo el derecho de moverse hacia adelante, de impulsar sus ideas, y creo que nosotros, quienes pensamos que las ideas no son tan buenas, tenemos igualmente todo el derecho de pues proponerles ideas distintas, de ofrecerles explicaciones de por qué pensamos que hay otros caminos mejores, y bueno, pues poco a poco que vayamos en México encontrando cuál es la mejor forma de resolver estos problemas que tienen con nosotros tanto tiempo. Esto es Fuera de la Caja. Soy Macario Schettino. Este fue la emisión de esta semana, 7ª emisión, tema coyuntural. Nos vamos a seguir escuchando. Yo espero que puedan mantener contacto a través de la página de web www.macario.mx, correo electrónico macario@macario.mx, en Twitter @MacarioMX. Nos vemos la próxima semana para platicar ahora sí un tema de largo aliento. Gracias. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Schettino.